Dios te bendiga, este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Aleluya, estamos contentos. Hemos comenzado este nuevo año sabiendo que el Señor es fiel en cumplir sus promesas para su iglesia. Así que estamos contentos y agradecidos de que hasta aquí de Benecer Dios nos ha ayudado. Hemos sobrevivido al desierto. Entramos en un nuevo año 2022 y Dios ha puesto ese sentir, ¿verdad?, de vivir consagrados y en santidad en su casa. Consagrados y firmes en su casa, consagrados en santidad. Estábamos hablando en un video anterior sobre la importancia de no solamente ser santos, limpios con la sangre de Cristo, sino consagrados, porque somos santos porque Cristo nos limpió con su sangre y una vez vinimos a arrepentimiento, ¿verdad? La consagración es un proceso, que la consagración va a venir en la medida en que caminamos sujetos en obediencia y a la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que nos proponemos comenzar un año tomados de la mano del Señor para caminar guiados por su palabra, guiados a caminar en santidad y consagración. Gloria a Dios. Así que muchas veces que he sentido la inquietud de traer una palabra, muchas veces es luego de haber, ¿verdad?, de haber Dios puesto una carga en mi corazón al ver lo que está sucediendo en la iglesia. Vemos que los medios de televisión, las redes sociales, pues es lo que está ahora acaparando la atención de la iglesia. En un año de pandemia, ¿verdad?, donde todos desde sus casas, pues digamos que han utilizado las redes sociales, los medios sociales para llevar una palabra. Así que básicamente los medios, las redes sociales y la televisión, pues son medios para, ¿verdad?, acaparar multitudes. Y básicamente cuando vemos la televisión cristiana vemos qué se está moviendo, qué es lo que estamos viendo como iglesia, qué se está moviendo. Pues podemos tener digamos que una muestra de el estatus, cuál es el status quo de la iglesia. Y en muchos de mis videos pues me he sentido responsable de hablar sobre eso en particular, qué es lo que se está moviendo en la atmósfera. Gloria al Cordero de Dios. Y muchas veces cuando vemos en la televisión programación cristiana, que todo el tiempo es vas a ver la gloria, todo el tiempo es Dios va a suplir tus finanzas, todo el tiempo es Dios va a hacer milagros en tu vida, todo el tiempo es una manera de manipular las emociones de las personas haciéndole ofertas que Dios no ha hecho. Entonces, en un culto donde usted ve que los evangelistas continuamente, el único mensaje que traen es el mensaje de que vas a prosperar, que te va a ir mejor. Este mensaje que apela a las emociones, a la motivación, para motivar a la gente. La gente se siente motivada, esperanzada. Pero hemos hablado de la importancia de comenzar este año con discernimiento de espíritus.
y la importancia de caminar firmes en la casa del Señor en santidad y en consagración. Que tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder distinguir un mensaje que solamente va encaminado a motivar al pueblo con una palabra de adulación, porque estamos viendo hasta los profetas trayendo profecías que el Espíritu Santo no está inspirando, sencillamente porque se ven en la obligación de traer un mensaje a la iglesia, porque fueron invitados a traer una palabra. Así que estamos viendo este tipo de falsedad dentro de la congregación, y es muy triste. Es muy triste cuando usted ve que en las iglesias se ofrecen bendiciones que el Espíritu Santo no ha dicho que va a dar. Eso lo estaba viendo yo en un programa de un conocido concilio. Yo he hablado públicamente sobre esto, con nombres, ¿verdad? Y no es mi intención perseguir a nadie. Mi intención es entender lo que está pasando y ver cómo vamos a poder atender estos asuntos en la iglesia responsablemente para no perpetuar esos errores que acarrean maldición al cuerpo de Cristo. Los cristianos tenemos una grande responsabilidad de discernir. Satanás es padre de toda mentira y Satanás se disfraza de ángel de luz. Estamos viendo estas congregaciones que no tienen la madurez para discernir, porque no tienen ese discernimiento. Entonces, no tienen la capacidad para separar y distinguir una cosa que es falsa de algo que es traído por el Espíritu Santo. No tienen esa capacidad. Y estaba viendo este evangelista muy conocido en la música cristiana y muy querido. Lo invitaron a la iglesia y evidentemente el Espíritu Santo estaba dando testimonio de que estaba forzando una palabra profética para el pueblo. Es evidente, cuando el Espíritu Santo da discernimiento, se le ve la costura, como decimos acá. Porque el Espíritu Santo no quiere que seas engañado. Dios no quiere a una iglesia engañada, entrampada, seducida con engaños y con mentiras. Por eso es importante que haya una voz profética fiel y genuina a la dirección del Espíritu Santo. Así que cuando vemos profetas que traen una palabra profética para adular, ¿verdad?, a estos pastores que lo invitaron, y tienen que traer una palabra para adularlos. Va a ser un año de mayor bendición, van a ocurrir milagros grandiosos. Viene una prosperidad increíble. Tu casa va a ser bendecida. Y muchas promesas y promesas de salvación. Y no hay nada de malo en eso. Sabemos que el Evangelio es prosperidad y salvación. Según prospera nuestra alma, según maduramos. Que la prosperidad del Señor es condicionada. ¿Condicionada a qué? A vivir una vida de santidad y consagración. En la medida que caminamos en santidad y consagración, que vamos a ser prosperados. Así que es triste cuando vemos que en la iglesia todo es prosperidad, todo es gloria, todo es bendición. Y uno se pregunta, y entonces ese pueblo nunca falla, ese pueblo nunca peca, ese pueblo es santo, totalmente santo, no se equivoca. Ese pueblo no tiene que bregar con ataduras demoníacas, con problemas, situaciones. Entonces, con ofrecerle bendiciones no estamos resolviendo el problema, no estamos trayendo una solución. Porque, ¿por qué razón? Porque la santidad y la consagración va a requerir obediencia. Así que un creyente que va a ser prosperado en el Señor es aquel creyente que permite que el Espíritu Santo trabaje con esas áreas de necesidad, con esos problemas. Que el Espíritu Santo no todo el tiempo va a hablarnos de promesas de bendición, continua bendición. Muchas veces el Espíritu Santo
también va a quebrantar el corazón para humillar el corazón y sanar el corazón. La iglesia, para alcanzar santidad y consagración, tiene que rendir esas áreas del corazón que solamente el Espíritu Santo puede sanar. Dios no nos va a ofrecer algo sin que nosotros le hayamos permitido entrar al corazón y sanar esas áreas de necesidad. Así que es bien, hay que tener sumo cuidado cuando en una iglesia usted ve un pastor o que, ¿verdad?, todos los evangelistas y los profetas que son enviados o invitados a traer un mensaje todo el tiempo están ministrando palabra de bendición, bendición material, gloria de Dios. Todo el tiempo es milagros, todo te va a ir mejor. Es una palabra, hay que poner en duda que realmente Dios esté hablando a la iglesia. Son palabras que hay que discernir. Muchas veces la prosperidad del Señor, dice la palabra, la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero hemos sacado de contexto la palabra enriquecer. La palabra, cuando en Proverbios nos dice la bendición de Jehová es la que enriquece, nos está hablando de la riqueza espiritual. Esa es la medida en que somos enriquecidos espiritualmente, que Dios va a suplir y añadir aquellas cosas en nuestra vida que sean necesarias. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que este tipo de congregaciones donde todo el tiempo, ¿verdad?, hemos hablado ya de que este espíritu de seducción, de idolatría, de hechicería y de herejías, porque donde todo el tiempo se habla palabra de bendición, donde no se habla del pecado, donde no se habla de rendir el corazón, donde no se habla de humillación y arrepentimiento, donde no se habla de pedir perdón al hermano, donde no se habla de que tenemos que dejar que Dios trabaje en esas áreas ocultas del corazón, en esas ataduras, en una iglesia donde el pastor no está comprometido a pasar el ungüento y el aceite a esa ovejita para enriquecerla, sanarla espiritualmente, para que dé fruto. La sanidad y la restauración del alma no tienen que ver con provisión material, tienen que ver con una vida fructífera. El gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. El fruto espiritual, vaya al libro de Gálatas. Esa es la medida en que usted crece en el fruto y usted es sanado de adentro hacia afuera, es que Dios a usted lo va a bendecir y va a añadir aquellas cosas que faltan a su vida. Así que una congregación donde usted todo el tiempo escuche que todo es bendición, no hay arrepentimiento, allí no se trabaja con el pecado del corazón. Pero usted tiene que salir de esa iglesia porque a usted no lo están pastoreando. Gloria al Cordero de Dios. Así que el pastor tiene que estar comprometido a trabajar con el rebaño para llevarlo a santidad, consagración y obediencia. Eso va a requerir un trabajo personal de tú a tú. Gloria a Dios. Que Dios no puede bendecir a una persona que está en pecado. No la va a bendecir porque el pecado, dice la palabra del Señor, que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que donde hay una persona que está pecando, hay un bloqueo espiritual. Satanás está atando a esa persona hasta que esa persona no alcance liberación espiritual, sanidad interior, Dios no la puede bendecir. ¿Qué pasó con Judas? Judas no había entregado esa área de su corazón. Tuvo la oportunidad cuando Jesús le entregó el pan, en el momento de tomar el pan en la cena, tuvo la oportunidad. Dice la palabra que Satanás entró en él. Quiere decir que él rechazó el cuerpo de Cristo. Rechazó discernir el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia nos habla de que es importante que cuando se toma la cena tengamos discernimiento.
podamos discernir el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, que podamos comprender cuál es nuestra condición espiritual ante Dios. Que Judas no permitió que viniera convicción de pecado a su vida. No lo permitió. Quiere decir, tomó el pan de las manos de Jesús. Y Satanás entró en él porque había una puerta abierta. Es decir, no me dio el arrepentimiento. Así que luego sabemos lo que pasó con Judas, lamentablemente. Así que si el pastor no tiene la mentalidad de trabajar con su rebaño para llevarlo a sanidad y a restauración, para que la iglesia viva en santidad y en consagración, pues el pastor no está cumpliendo su labor. Estamos viendo cómo Jezabel está pastoreando las iglesias. Vemos en esta congregación que estábamos viendo cómo continuamente el mensaje es el mismo. Prosperidad, bendición material, provisión financiera. Dios va a bendecir tu casa. Este es tu mejor año. Y hablamos en un último video de ese lenguaje profético corrompido al cual hay que estar alerta. Es el lenguaje que hay que discernir. Son promesas que no están respaldadas por el Espíritu Santo de Dios. Es la Biblia manipulada a mi antojo. La Biblia va a decir, en este tipo de iglesia, la Biblia dice lo que ellos han decidido que diga la Biblia. No lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que el mensaje a las 7 iglesias, hay un mensaje del Espíritu para cada iglesia. El Espíritu está hablando a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que yo quería traer este mensaje para, digamos, seguir en la misma línea de discernir, de comenzar el año con discernimiento y hablar sobre la importancia de ver cómo opera el espíritu de Jezabel en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que la santidad y la consagración tienen que ver con sanidad y restauración del alma. Una iglesia donde a usted todo el tiempo le están predicando, motivando, hablándole de bendiciones y bendición, pero no se le permite al Espíritu traer convicción de pecado, de venir humillados. Una iglesia donde el Espíritu Santo no está sanando el alma, es una iglesia de donde hay que salir huyendo de ese lugar. Gloria al Cordero de Dios. Hay que tener discernimiento. ¿Por qué razón? Porque Jezabel tiene un libreto bien aprendido y Jezabel es un personaje bien trazado y bien estudiado. Parece cristiana, hace todo, ¿verdad? Tiene toda esta fachada de aparente santidad, pero es un libreto bien aprendido, es un personaje bien estudiado. Porque muchos de estos cristianos empezaron bien y se desviaron. ¿Por qué se desviaron? Porque dejaron de dar fruto, se estancaron en el crecimiento, comenzaron a abrirse puertas a través de las obras de la carne. Dijimos que las hechicerías, las herejías, la idolatría son obras de la carne, y en una iglesia donde imperan, ¿verdad? Donde imperan el espíritu de control y manipulación, se abren puertas a las obras de la carne. Quiere decir que van a venir hechicerías, van a venir este tipo de prédica, ¿verdad? Que todo el tiempo van a hacer promesas de bendición, van a venir herejías, van a sacar la palabra de contexto y van a venir idolatrías, porque se va a poner la atención y se va en otra cosa, se va a desplazar realmente el propósito de Dios, que es llevar a la iglesia a santidad y consagración. Gloria al Cordero de Dios. Así que comenzamos el año con discernimiento. Vamos
vamos, convencidos de que la obra que Dios comenzó la va a perfeccionar. Y es importante que hablemos de estas cosas porque el anhelo del Señor es restaurar y sanar el alma. Y queremos ver a Dios hacer grandes cosas. Corazones donde ha entrado Satanás, Dios no puede hacer grandes cosas. Lo que vamos a ver es juicio de enfermedad y muerte. Vimos el juicio de Judas. No se habla de Judas. Se habla como que Judas es un personaje distante. Se habla de él, se hace referencia a él. Pero el Señor nos dejó el ejemplo de Judas y la palabra lo habla muy claramente. Tenemos el ejemplo de Judas. ¿Qué pasa con esos cristianos que toman la cena indignamente? ¿Qué pasa con esos cristianos que no permiten que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas como Judas? Tomó la cena sin esperar convicción de pecado. Así que es la medida que nosotros le entreguemos al Señor nuestro corazón, que Dios va a ir posicionando, ¿verdad?, sus propósitos en nuestra vida. Y nosotros vamos a crecer en el Señor y a dar fruto. Gloria al Cordero de Dios. Así que usted salga de esas iglesias, ¿verdad?, donde no están preocupados por la prosperidad de su alma, donde no están preocupados en que usted enriquezca en el Espíritu, sino ellos están más preocupados en que usted los apoye, que usted los asista con su bolsillo para ellos continuar esparciendo esa herejía, esas enseñanzas de fundamento doctrinal sano, bíblico, pero corrompido, porque no es respaldado, no es inspirado por el Espíritu Santo. Gloria al Cordero de Dios. Sabemos que Satanás es padre de toda mentira, y Satanás usó la Escritura para tentar y seducir a Jesús, para que Jesús entrara en una tentación. Así que Satanás utilizó la Biblia de una manera desviada para tratar de distraer a Jesús de su encomienda ministerial, que era salvar lo que se había perdido. Es que hay muchos que están perdidos en las congregaciones, perdidos por personas como esta, que lo que hacen es lucrándose, llenando las arcas con el dinero de Mamón, mientras las almas están perdidas, mientras las almas están distraídas, ¿verdad?, porque no se les está conduciendo por el verdadero camino de la salvación. Así que Dios está haciendo un llamado de último tiempo a los pastores a comenzar a velar por las almas y por el rebaño. Gloria al Cordero de Dios. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de parte de Él de compartir el Evangelio. Así que vamos a continuar en la misma línea sobre el espíritu de Jezabel y cómo Jezabel se manifiesta dentro del cuerpo de Cristo. Porque entendemos de parte de Dios que Dios ha puesto este sentir para traerlo, ¿verdad? De modo que estemos apercibidos y preparados para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Así que Dios nos quiere como vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite, alertas, esperando al Señor, firmes en su casa, buscándole, adorándole en espíritu, en verdad, en santidad y en consagración. Así que Dios te bendiga, un abrazo grande en el amor de Jesucristo. Dios te guarde. Shalom, Maranatha, Cristo viene.